que tiene un carácter eminentemente político, digamos, de apoyo explícito hacia las fuerzas políticas que tienen, digamos, afinidad ideológica con las ideas libertarias del presidente. Así que bueno, en ese contexto se ha dado la visita del presidente a España y que está trayendo tantas polémicas. Claro. Y bueno, te quería consultar, Martín, porque está bien, son visitas así, digamos, más que nada políticas, pero creo que el contenido de una y otra declaración ha sido lo suficientemente fuerte, pero yo creo que acá Milei ha sido contestatario de algo que ha sucedido en la historia reciente, ¿no? A ver, debemos comprender y hacer un mea culpa, y la hago yo también como analista político, que la Argentina tiene una forma muy particular de ver la política, de mirar la política. Hace tiempo que miramos las construcciones políticas y hemos naturalizado este antagonismo entre las ideas, entre este antagonismo que nos lleva a entender a la política como una militancia permanente desde el lugar que cada uno le toque por las ideas que uno impulsa, y en ese sentido nos hemos ido alejando de hace mucho tiempo. Es otro de los males que el kirchnerismo le ha traído a la Argentina, pero que no es exclusivamente del kirchnerismo, sino que ya en los 90, con la llegada al poder de Menem, recordemos toda la lucha mediática y conceptual que había en la época, en los 90, sobre todo contra el neoliberalismo. Es decir, la Argentina es una sociedad muy politizada y que ha llevado en definitiva a las construcciones políticas a sostenerse, a construirse desde una dialéctica maniquea en donde los demás son los enemigos y yo soy el bueno, y así hemos naturalizado nosotros la forma, la manera de pensar las construcciones políticas, y por ahí se encuentran hoy en el mundo con un presidente que no está haciendo, digamos, menos en este sentido de lo que hacía Cristina, o peores cosas de las que hacía Cristina, pero que evidentemente hoy el presidente Milei tiene, digamos, una imagen internacional, ha despertado un interés internacional que hace que, en definitiva, lo que dice hoy Milei se está reproduciendo por todo el mundo, para bien y para mal. Es decir, si nosotros nos ponemos a pensar en Cristina, nos ponemos a pensar en Néstor Kirchner, ¿sí? Recordemos a Néstor Kirchner ninguneando al propio presidente de los Estados Unidos de América, que en algún momento fue Bush, durante su presidencia, y no tenía tanta trascendencia esto en razón de que la Argentina ocupaba, desde el punto de vista de quién era el presidente, un lugar, digamos, que no tenía una relevancia internacional, mundial, como la que tiene hoy Milei. Milei ha despertado en el mundo un interés que ha hecho que estén mirando muy atentamente todo lo que hace, lo que dice y cómo lo dice, y eso hace que por ahí sus declaraciones y sus gestos y sus formas o maneras de entender la política y de practicarla hayan, en definitiva, tomado una trascendencia y una repercusión internacional que antes no tenían los presidentes argentinos. Y eso hace que estas declaraciones sean tan polémicas y sean tan, digamos, discutidas en el mundo, tanto para bien como para mal, Carlos. Ahora, doctor, ya teniendo en cuenta la manera que se ha expresado, lo que ha dicho España, el gobierno de España, y lo que en la Argentina también ha repercutido, y son las autoridades del radicalismo y otras fuerzas que han salido, bueno, con los tapones de punta. Es entendible que, a ver, cuando este proceso no es nuevo, esto que le voy a decir no es nuevo, ha pasado en muchos países y en la Argentina también ha pasado. Cuando llega una figura tan disruptiva como la del actual presidente Milei, deja a las fuerzas políticas tradicionales descolocadas.
Las deja descolocadas porque les quita, por un lado, el discurso, porque hoy en día el discurso antikirchnerista lo tiene el presidente Milei. La única que ha sabido entender esto es Patricia Bullrich, que de manera incondicional se ha puesto debajo del ala del presidente junto con todo su espacio político a trabajar decididamente, y el resto de las fuerzas que venían hablando en contra del kirchnerismo y de Cristina, llámese el radicalismo, llámese los sectores más blandos de lo que era Juntos por el Cambio, llámese el PRO hoy en día, que también ha quedado un poco descolocado, y muchos otros sectores, bueno, se ven desplazados de ese protagonismo que han tenido durante mucho tiempo, en contra, digamos, un protagonismo que estaba basado, sustentado en las críticas al kirchnerismo. Hoy se ven como descolocados porque el presidente les ha quitado ese discurso, y entonces deben encontrar la forma, la manera de ganar centralidad política como de lugar, y lo hacen básicamente en contra del presidente. ¿Qué les quiero decir con esto? Que han salido con los tapones de punta por este asunto y por los anteriores y por el anterior y por el anterior. Desde el 10 de diciembre que hay un sector del radicalismo, hay un sector de Juntos por el Cambio, un sector de la dirigencia política que se manifestaba en contra de Cristina, que no pudo capitalizar esa bronca contra el kirchnerismo como lo hizo el presidente Milei, que se han visto desplazados en ese protagonismo, y en definitiva es como una, digamos, un capítulo más de su oposición que le van a presentar, le van a manifestar al presidente Milei. Se le han opuesto absolutamente a todo, y obviamente que en un caso como este también buscan la manera de ocupar una cierta centralidad política a través de las críticas al presidente Milei. Pero bueno, sí es cierto que por ahí el tono de la discusión, lo que ha significado y cómo ha repercutido, digamos, a nivel internacional, ameritan en esta circunstancia tomar algún tipo de posiciones, y es entendible lo que están haciendo algunas fuerzas políticas que manifiestan su descontento contra el proceder del presidente. Pero debemos tener presente que, por eso vuelvo al principio, como le decía, que hasta uno como analista político tiene que pedir disculpas, en el sentido de que miramos y hemos naturalizado estas cuestiones. Históricamente, Carlos, la política internacional de los países, la diplomacia internacional, y que esto está consagrado por normas internacionales, habla claramente de que un país no puede inmiscuirse en las cuestiones internas de otros países. Eso claro, se ha venido respetando hace muchísimo tiempo en las diplomacias, por eso lo hemos quebrado en Sudamérica hace muchísimo tiempo. Acá Lula hace declaraciones que repercuten en Argentina, recibimos a Evo Morales y como asilado, bueno, hemos hecho, en definitiva, en Sudamérica hemos naturalizado la falta de diplomacia, porque hemos puesto, como se dice, el carro delante de los caballos, ¿sí? En vez de entender el respeto por otros países pasa, en definitiva, por no inmiscuir en sus cuestiones internas. En Sudamérica llevamos más de 2 décadas, y yo le diría desde la presidencia de Menem, en donde los actores políticos de los distintos países se dan, digamos, se toman las atribuciones de opinar sobre la política interna argentina, y eso hace que nos convirtamos en un ida y vuelta. También, si uno se pone a ver lo que se dice en el Parlamento español, lo que mediáticamente desde España también han opinado o han dicho del presidente sin haberlo dicho el presidente, que ahí es donde está por ahí lo criticable de Milei. Creo que por ahí el presidente Milei tiene que llevar adelante esta lucha cultural, por decirlo de alguna forma, la batalla cultural, por medio también de otros protagonistas que no lo expongan tanto a él, que eso por ahí es lo criticable. Pero lamentablemente el argentino ha naturalizado, y el sudamericano ha naturalizado esta forma de entender la diplomacia internacional. Nos damos el gusto de pegarle desde aquí a Lula, desde Brasil nos pegan a nosotros, desde acá le pegamos a los bolivianos a nosotros, a los chilenos, todos opinamos de todo, y eso hace que, bueno, a nivel internacional por ahí no se midan las consecuencias que puede tener esto en la mirada de otras sociedades que tienen una cultura diplomática diferente a la nuestra. Van marchando el tiempo, doctor, y esto ya atañe a la política en la provincia de San Juan, y naturalmente siempre tratamos de ocuparnos y de ir analizando cómo
tiene que abordar el gobierno de San Juan la temática, que hay una fuerte inserción en Cuyo con los otros gobernadores, y creo que esto significa un trabajo en conjunto, que creo que es importante por el nivel o por el volumen de la crisis, ¿no? A ver, creo que los gobernadores están frente a una realidad muy compleja, que cada provincia tiene sus problemáticas y tiene sus potenciales salidas también. Cada provincia tiene su, digamos, su forma o su manera de poder manejar en mayor o menor medida esta dependencia que tienen histórica con el gobierno nacional. Y me parece que eso hace que, bueno, las estrategias no sean comunes. En un primer momento, los gobernadores de Juntos por el Cambio, incluido el gobernador de San Juan, condicionaron al presidente, ¿sí? Condicionaron su apoyo, trataron de llevar adelante una postura unificada en bloque. Creo que eso al gobierno de San Juan más lo perjudicó que lo benefició, lo dejó en una situación un poco incómoda, y más que ahora ha mostrado un giro el gobierno sanjuanino, pretendiendo mostrarse mucho más cerca del presidente de la nación, y ha quedado como un poco aislado del concierto del resto de los gobernadores. Me parece que la estrategia ha sido equivocada, porque bueno, desde un primer momento se manifestó distante, hoy se trata de acercar un poco más, y ha perdido en definitiva ese digamos colchón que le puede llegar a significar una negociación colectiva con otros gobernadores. Entonces me parece que en ese sentido el gobierno de San Juan está buscando la manera de reacomodar su política de apoyo al presidente, ¿sí? Pero por otro lado se encuentra con una realidad, y todas las provincias se encuentran con una realidad, que hay problemáticas estrictamente provinciales que antes reposaban en los acuerdos tácitos o explícitos con el gobierno nacional y en una especie de dependencia con el gobierno nacional, que eso hoy no está, y estimo que no va a estar. Milei se ha demostrado un presidente bastante firme en el rumbo que ha elegido, y dentro de ese rumbo que ha elegido implica obviamente un rediseño de las políticas en cuanto a su relación entre nación-provincia, y en ese sentido me parece a mí que el gobierno provincial ha hecho todos los esfuerzos que estaban a su alcance para demostrarle al presidente una especie de, digamos, de vocación de acercamiento, pero bueno, ya pasó la instancia de diputados, en donde la ley bases podía llegar a recibir un pequeño aporte por parte del gobernador de San Juan, que son los dos legisladores que le responden al gobierno, y hoy en la discusión del Congreso se encuentra muy diezmado el poder del gobernador Orrego. No tiene nada que ofrecerle en ese sentido al presidente Milei. Entonces creo que la postura del gobierno de San Juan hoy es la correcta, en tratar de estar un poco más cerca del presidente, pero al haber, digamos, observado una postura diferente al comienzo de la gestión de Milei, me parece que lo ha dejado un poco rezagado al gobernador de San Juan en las posibles negociaciones que pueda llegar a tener con el presidente de la nación. Y por otro lado, me parece que el orreguismo también, y el gobernador ha aplicado una estrategia similar a la del presidente en la provincia de San Juan. Hoy se escuchan muchos reclamos de los intendentes, sobre todo los justicialistas, que son la gran mayoría de los que están ejerciendo el poder en cada uno de los distritos y los municipios, y hay mucha disconformidad porque han pretendido los intendentes ser recibidos en bloque, por decirlo de alguna forma, y desde Casa de Gobierno se les ha informado que el gobernador está reuniéndose individualmente con cada uno de ellos, y esto está generando un poco de malestar porque hay una incertidumbre dentro de la provincia por parte de los intendentes, que no saben cómo terminar de acomodar sus presupuestos y sus políticas públicas, y están viendo, y esa es la queja que tienen los intendentes opositores al gobernador, hay una queja en el sentido de que se observa un fuerte impulso de la gestión en Capital, en Santa Lucía y en Rivadavia, en donde se han anunciado obras de pavimentación, por ejemplo, y otro tipo de políticas, y se advierte
una especie de impulso de esas tres administraciones, y están un poco rezagadas, están un poco rezagados los distritos que gobiernan los justicialistas. Entonces, creo que el gobernador en ese sentido está aplicando un mileísmo provincial, que vamos a ver cómo termina resultando para lo que hoy ya todos tienen en la cabeza, que es el 2025, que está más cerca de lo que uno cree, Carlos. Claro, claro. Estaba pensando, rápidamente raudamente se está avanzando, y creo que va a ser más que importante. Bueno, hoy el gobierno anunció préstamos para el sector economía regional, pequeños y medianos empresarios, 35 millones a través del Banco de San Juan. Hay que ir estimulando las líneas de crédito para que, bueno, no solamente sea posible invertir, sino que tengan la chance de tomar dinero más o menos blando, ¿no? Sí, el gobierno de San Juan está tratando de mostrar, una especie de apoyo a aquellos sectores productivos que puedan llegar a generar mano de obra o conservar la mano de obra que se está perdiendo por la crisis, que ya ha sido muy profunda, que no es una crisis que se le puede atribuir al gobierno de San Juan, por supuesto, ¿sí? Ni claro. Tampoco es una crisis desde mi punto de vista que se le pueda atribuir al presidente Milei, sino que es una crisis que es un arrastre de un modelo que ya el gobierno nacional pretende que sea abandonado en la Argentina, que es un modelo del asistencialismo, con corrupción, con estatismo, con fuerte presencia del Estado en muchos sectores de la economía, y que hacen en definitiva que haya muchos recursos que se despilfarraban y terminaban en los bolsillos de quienes no tienen que terminar. Creo que es mucho más serio, y me parece más coherente, y me parece con menos impacto también, pero más genuino, lo que está promoviendo el gobierno de la provincia de San Juan, al pretender en definitiva, arrimar el crédito a aquellos sectores que se avisora que pueden llegar a, con un poco de ayuda y de impulso, puedan llegar a reactivar un poco la economía y sobre todo la mano de obra en la provincia. Y digo que es más genuino, y me parece mejor, esta postura del gobierno provincial, en el sentido de que lo que está tratando de hacer es incentivar la toma de crédito por parte de los particulares, que en definitiva después van a tener que ser, por supuesto, devueltos, porque está en el medio un banco privado que es el Banco San Juan. Pero me parece que eso va en sintonía con lo que debemos entender que es el nuevo paradigma que se quiere implantar en la República Argentina, y es que los privados tengan mayor protagonismo. Antes todos los recursos del Banco de San Juan iban en manos del Estado, Carlos, ¿sí? Claro. Y el Estado se encargaba de hacer política con esto, y despilfarrábamos dinero por todos lados, y hoy creo que el gobierno está impulsando, por lo menos en la provincia de San Juan, un comportamiento un poco más responsable y una política más responsable, y es que acá está incentivando la llegada del dinero de un banco privado a empresarios privados que van a tener que devolver ese dinero, por supuesto con el Estado de por medio también, pero que van a tener que devolver este dinero y esta línea de crédito al Banco San Juan, que termina siendo en definitiva un banco privado y fondos privados. Entonces me parece interesante en ese sentido, aunque tiene un menor impacto, porque ¿quién se va a animar hoy a tomar una línea de crédito a largo plazo cuando no tiene muy en claro lo que puede llegar a suceder o pasar? Pero en el fondo me parece que esto va de la mano con algunos incentivos que el gobierno nacional está pretendiendo que lleguen sobre todo a los sectores de la minería, que vamos a ver si eso se materializa y se logra canalizar así o no. Claro, y la gran palanca, imagino yo también, doctor, es el Ministerio de la Producción e Innovación, ¿no? Creo que por ahí el nexo debe ser una cartera de Estado que monitoree permanentemente y descubra dónde están las principales aristas de inversiones que está necesitando la provincia, saliéndonos un poquito, está bueno lo que usted dice de la minería, pero digo, saliéndonos un poco de ese anclaje que da la minería, y que son grandes inversores, y acá
creo que tenemos que seguir apostando a lo que pide, por ejemplo, o lo que hace cotidianamente la Federación de Viñateros, la Asociación también de productores que son independientes, en fin, creo que se da una buena chance para mejorar nuestro estándar, ¿no? Sí, el gran desafío que tiene hoy San Juan es que, bueno, paradójicamente, creo yo, hay que trabajar mucho en la diversificación, ¿sí? Claro. De que todo dependa estructuralmente en materia económica de la minería no es conveniente, porque todos sabemos que a largo plazo, tarde o temprano, es un recurso que tiene sus limitaciones, y me parece que se han perdido muchos años de gobierno en la provincia de San Juan y también en la nación, que no han podido volcar esos recursos que evidentemente generó la minería y que genera la minería, no lo han podido volcar, digamos, en diversificar la matriz económica de la provincia de San Juan. Hoy en día vemos que se para la economía, se para el Estado en virtud de los ajustes que hay, y se para la economía sanjuanina, o sea, se para la minería y se para el Estado y se para todo en San Juan, y me parece que eso devela o demuestra realmente la poca planificación que han tenido los gobernantes que durante 20 años han estado en la provincia de San Juan, que no han podido generar una matriz económica un poco más razonable. Todos los recursos de la minería han terminado en estadios de fútbol, han terminado en el Club San Martín para que llegue a primera, han terminado en las camisetas de todos los clubes sanjuaninos, pero en definitiva no se ha pensado una forma, una manera de aprovechar esos recursos y la actividad que genera la minería, para diversificar la matriz económica, o también para darle un mayor valor agregado a los productos de la minería y que podamos desarrollar otro tipo de actividades en la provincia de San Juan. Me parece que ese es un desafío que está por delante, que tampoco me parece que lo tenga muy en claro el gobierno actual. Creo que el gobierno actual está tratando de que no se le caigan las inversiones tradicionales que ha venido teniendo Uñag y Gioja también, que básicamente es la explotación de la minería, pero yo creo que hay que pensar un poco más allá, y me parece que en ese sentido está bien. Desde el Ministerio de la Producción se ha mostrado muy activo el ministro, dialogando con todos los sectores, pero me parece, o da la impresión, por lo menos, o lo comunican mal, desde el gobierno de San Juan da la impresión que se reúnen y que escuchan y que están hablando con distintos sectores, pero veo que se esté proponiendo poco por parte del gobierno de San Juan. Me parece que no han tenido una planificación de lo que había que hacer con esos sectores. Me parece que Orrego había llegado al gobierno pensando exclusivamente en la minería como, digamos, el sostén de salvación de la economía sanjuanina, y creo yo que, se requiere un poco más de mirada estratégica sobre qué vamos a hacer si llegan las inversiones mineras que todos estamos previendo que pueden llegar a venir si es que se aprueba la ley bases con los incentivos que hay para los grandes capitales, pero como usted dice también, los pequeños y los medianos productores han ido perdiendo a medida que la minería ha ido avanzando, y básicamente los terrenos cultivables y productivos de San Juan se han convertido en loteos a diestra y siniestra por todos lados, sin que siquiera tampoco exista una planificación urbana territorial por parte de los municipios. Me parece que está faltando mucho que se piense en el San Juan del futuro, y creo que, las falencias que ha tenido el gobierno anterior, más la falencia que está mostrando este gobierno en ese sentido, en no tener una mirada de una planificación integral de lo que debe ser San Juan que se viene, y sumado a todo esto, la crisis hídrica, me parece que hay mucho trabajo por hacer, y creo yo que el gobierno o está comunicando mal o no está trabajando bien, en definitiva, esa mirada un poco más, largoplacista. Ahora bien, esas son las críticas. Lo bueno, entiendo yo, es que por lo menos se escuche a los distintos sectores y que se piense en una salida que hoy es interesante, como por ejemplo tratar de abrir líneas de crédito para que estos sectores puedan llegar también, a potenciar sus negocios de otra forma. Y acá, doctor, por lo que uno escucha, por lo que uno ve,
sobre todo con las entidades así como los viñateros, dicen lo suyo, están diciendo que, por ejemplo, algo que se hizo a partir del 2003-2004, que fue la famosa COVIAR, en la que los sectores están reclamando que rindan cuenta. Se le ha dado a partir de la era Gioja, se le ha dado la friolera suma de 150 millones de dólares, que no es en la contabilidad que tiene que darse desde la entidad COVIAR. Al contrario, en forma compulsiva siguen obteniendo recursos de aquellos movimientos vínicos que hacen los productores y que obligatoriamente tienen que pasar por la boletería de COVIAR, pero COVIAR una forma o manera de mirar la economía que es la que quiere tratar de abandonar el actual gobierno nacional, porque si uno se pone a pensar en la COVIAR, que este caso puntual que usted ha traído acá a la mesa, bueno, ¿cuál es el sentido o la cuestión que tenía, digamos, la constitución de un organismo como COVIAR, que es público-privado, que recibe fondos de los particulares porque los bodegueros tienen que pagar una cuota a la COVIAR, pero también recibía subsidios por parte o recursos por parte del gobierno nacional para tratar de promocionar el vino, de instalarlo? Bueno, hay que ver cuáles han sido los resultados, ¿sí? Porque lamentablemente todos los empresarios, esto lo digo con buena fe y lo vengo diciendo con usted hace mucho tiempo también acá en estos micrófonos, se han acostumbrado a vivir apalancados por el Estado. Es decir, el Estado tiene un protagonismo, una presencia en la economía argentina que es inusitada y que por ahí hay algunos sectores que no entienden que eso ya se terminó y que lo que mira el gobierno en definitiva es un modelo muy distinto, muy diferente, donde ya no vamos a encontrar al Estado comprometido con la suerte, por decirlo de alguna forma, de las exportaciones de los vinos. Es decir, en definitiva, la mirada que tiene el gobierno es que las industrias con potencialidad, como la industria vitivinícola, en la Argentina tiene una potencialidad enorme, tiene una capacidad, una calidad en sus productos, creo que como la industria vitivinícola hay pocas en el país, pero nos vemos superados hasta por Chile, que planta parrales en plena cordillera, porque no tienen ni siquiera territorios para hacerlo, tienen más volúmenes exportables que la Argentina. Es decir, hay una falla que para mí tiene que ver con una matriz de concepción, que tiene que ver con que los empresarios solamente arriesgan, o entre comillas arriesgan, o producen en la medida que estén apalancados por los apoyos estatales, y me parece que en definitiva el fracaso de la COVIAR tiene que ver también con el fracaso de los productores, de los bodegueros, de los viñateros, en querer entender o ver que el Estado tiene que estar siempre en el medio sosteniendo la actividad. Entonces, si bien está bien lo que usted dice, que hay que buscar rendiciones de cuentas, hay que ir, bueno, en todos los ámbitos a buscar las respuestas de lo que pasó, pero también hay que preguntarse cómo vamos a seguir para adelante. Y me parece que en ese sentido, bueno, los particulares se van a encontrar hoy con un grave problema o inconveniente, es que van a tener que buscar la forma o la manera de financiar sus actividades de otra manera, porque ya no va a estar más el papá Estado detrás para significar un apoyo a esto. Es decir, el Estado va a estar apoyando, tratando de liberalizar de alguna forma, de alguna manera, el acceso a los insumos que tiene que necesariamente, digamos, obtener las distintas industrias, entre ellas la vitivinícola, para desarrollar su actividad. Pero más que eso, ya no pensemos en un Estado que está subsidiando a la COVIAR, o no pensemos en un Estado que está viendo la suerte o cómo le va a los viñateros. Me parece que tenemos que empezar a mirar en otro sentido
y la Argentina se va a encontrar con algunos problemas de competitividad en algunos sectores, y la vitivinicultura lamentablemente ha perdido en la Argentina la competitividad, es decir, la ventaja comparativa que tenía con otros países, a tal punto que hoy, y lo puede comprobar usted, Carlos, y cualquier oyente, informándose nada más, Chile, que es un país que jamás había tenido industria vinícola como la Argentina, hace 10 años que viene teniendo volúmenes exportables y una calidad superior en mucho a nuestros vinos. Entonces, lo estamos haciendo mal, y una de las cosas que creo que hemos estado haciendo mal, y que hoy es la oportunidad de cambiarlo, es esperar al Estado, que el gobierno de uno nos resuelva todas las cosas. Y me parece que el fracaso de la COVIAR tiene que ver también con el fracaso de un modelo que, bueno, que no sirvió. A tal punto no sirvió que no se impulsó la vitivinicultura, que perdimos competitividad y que hoy los productores, tanto los viñateros y los bodegueros, se encuentran con las mismas dificultades que hace 20 años, hemos avanzado poco, y el gobierno ha metido demasiado mano en todas estas cuestiones, Carlos. Tal cual. Bueno, el capítulo económico también analizado con nosotros acá en Radio Ala, con el doctor Martín Zuleta, no queríamos dejar de abrir esta ventana porque escuchan, y hay una sordina que preocupa, porque este es un gobierno que tiene 6 meses nada más, de modo tal que es necesario abrir un poco, escuchar un poquito más y ver de qué manera se sale de esta lógica, porque si una entidad respondiendo que le saca dinero y recibe dinero del Estado, tiene cuanto menos informar de su balance, su inventario. Creo que este es el ABC de muchas cosas. Así que, doctor, creo que usted sabe, vamos a seguir marcando un poco o haciendo foco en estas cosas un poco para que la gente se dé cuenta que, bueno, que no solamente hay que gobernar, sino también estar atento a lo que pasó en un pasado que está muy cerca de lo que fue la gestión de Uñac y lo que fue la gestión de José Luis Gioja, ¿no? Sí, como usted bien dice, son temas que hoy están en agenda y que hoy preocupan, pero también tenemos que hacer un mea culpa como sociedad. Sí, ¿Por qué no le hemos pedido 20 años a la COVIAR que nos rinda cuentas? Porque detrás estaba el gobierno nacional, el gobernador de Mendoza, el gobernador de San Juan, el presidente de la Nación. Acá todo, esta entidad pública-privada, en definitiva, terminan primando los intereses políticos por sobre los intereses del sector y sobre los intereses de la sociedad en general. Y vemos, por ejemplo, que muchos de los fondos se utilizaron para promocionar los vinos argentinos, ¿sí? Hacer campañas millonarias, publicitarias millonarias, yendo en viajes a Rusia, a Europa, a Estados Unidos. Hemos visto viajar a muchos de los representantes de la COVIAR tratando de promocionar el vino. Ese era el sentido que tenía en definitiva esta entidad, pero hoy ha pasado 20 años y nos encontramos con los mismos problemas, y se encuentra la gente con más dudas que certeza, y vemos que, bueno, en todo este tiempo la industria vitivinícola ha perdido competitividad pese a le vuelvo a repetir, creo que por lo menos de las industrias radicadas, aparte de la minería, por supuesto, de las industrias radicadas en la provincia de San Juan, la vitivinicultura ha sido siempre mundialmente reconocida como, digamos, como una industria que produce bienes de altísima calidad. Nuestros vinos realmente son vinos de excelencia, porque tenemos toda una cultura detrás de esto, y hoy vernos superados de aquí a 10 años para atrás por Chile, o hoy vernos superados, por ejemplo, por Uruguay en cuanto a la ganadería, la cantidad de cabezas de ganado que exportan. Es decir, nos tenemos que hacer una pregunta de qué es lo que ha sucedido, y creo que la respuesta la ha dado la sociedad al apoyar al presidente Milei. Ha sucedido que el modelo económico que hemos aplicado durante 20 años es el que no ha servido, y hoy estamos discutiendo cuál es el modelo económico que tenemos que seguir de acá en adelante. Y me parece que estas discusiones de los viñateros y estas discusiones de los bodegueros no entienden que, bueno, está muy bien, hay que aclarar un montón de aspectos, pero concomitantemente con eso hay que empezar a preguntarse qué vamos a hacer con estos sectores de nuestra economía y cómo seguimos adelante, porque ya no va a estar el Estado atrás respaldando, Carlos.
Claro que sí. El doctor Martín Zuleta, nuestro columnista, muchas gracias, doctor, por estos minutos. Un abrazo, buena semana. Igualmente, nosotros hacemos la pausa, Tony, ya venimos con más en nuestro resumen de noticias del mediodía para